llamo Fermín Cardosa. Tengo 53 años y manejé autobuses de pasajeros durante 22 años en la ruta Guadalajara-Manzanillo, ruta costera, de noche, 8 horas de curvas y acantilados. Me había jubilado cuando decidí contar esto porque mientras estaba en activo no podía. La empresa nos hizo firmar una cláusula de confidencialidad después de lo que pasó esa madrugada, pero ya no trabajo para ellos y ya no tengo nada que perder contándolo. Era martes, 2 de la madrugada. Llevaba el autobús con 31 pasajeros, casi todos dormidos. Tramo costero entre Cihuatlán y Manzanillo, el más oscuro de toda la ruta. A mi izquierda el cerro, a mi derecha el barranco y el mar 100 metros abajo. Conozco ese tramo tan bien que podría manejarlo con los ojos cerrados. Lo he hecho de noche miles de veces. Fue en la curva del kilómetro 34 donde lo vi. Un hombre parado en el acotamiento, quieto, mirando el mar. Lo iluminé con los faros y seguí. Normal. A veces hay gente en la carretera de noche. Pescadores, borrachos, gente que se le ponchó una llanta. No le di importancia. Pero en el kilómetro 41, 7 kilómetros después, allí estaba otra vez. El mismo hombre, la misma ropa, la misma postura, parado mirando el mar. Imposible. Habían pasado 4 minutos desde que lo había visto. A pie no hay forma de llegar de un punto al otro en 4 minutos en esa carretera. Es montaña cerrada. No hay caminos paralelos. Me dije que eran 2 hombres distintos, con ropa similar. Me lo repetí 3 veces, hasta que me lo creí. Kilómetro 49. Allí estaba. Esta vez no miré hacia el mar. Esta vez me estaba mirando a mí, con la cara hacia el autobús, siguiéndome con los ojos mientras pasaba. Prendí la radio interna. Alcé la voz más de lo que quería. Pasajeros, vamos a hacer una parada técnica breve. Lo siento. Me orillé en un ensanchamiento de la carretera. Apagué el motor y encendí las luces interiores. Necesitaba pensar. Necesitaba que hubiera gente despierta a mi alrededor. Una pasajera joven, Miriam, se levantó y se acercó a preguntarme qué pasaba. Le dije que había sentido algo raro en las llantas. Mentira. Miriam me miró un segundo y dijo: «Es por el señor de la carretera. Se me heló la sangre. Usted también lo vio». Ella asintió. Lo vimos 3 personas. Comentamos entre nosotros cuando usted no oyó. La primera vez pensamos que era un hombre mimal, pero la segunda vez mi compañero de asiento sacó su celular y lo fotografió cuando lo iluminaron los faros. Me mostró la foto. El hombre de la carretera, enfocado, claro, bien iluminado por los faros del autobús, mirando al mar, ropa oscura, complexión normal, una foto completamente mundana, excepto por una cosa. Debajo de sus pies no había asfalto, había aire. El hombre estaba parado en el borde del barranco, sobre el vacío, a 100 metros sobre el mar. Arranqué sin decir nada. Manejé los 40 kilómetros que faltaban a 120 por hora, sin reducir en ninguna curva. Llegamos a Manzanillo 25 minutos antes de lo previsto. En la terminal, mientras los pasajeros bajaban, uno de ellos, un hombre mayor al que no había visto hablar en todo el viaje, se detuvo junto a mi asiento. Me habló muy bajito, sin mirarme. Ese tramo tiene nombre entre los choferes viejos. Le dicen el corredor. Dicen que es el lugar donde van los que saltaron, que siguen ahí caminando paralelo a la carretera, sin saber que ya llegaron. El hombre bajó. Lo vi alejarse entre los demás pasajeros. Nunca supe quién era. No coincidía con ningún boleto que yo hubiera despachado esa noche. Le pregunté al encargado de la terminal. Me dijo que ese turno había cerrado con 31 pasajeros confirmados. Yo conté 32 al llegar. Presenté mi renuncia esa misma semana. Nunca volví a esa ruta. La foto que Miriam me envió por WhatsApp antes de bajarse del autobús, la que mostraba al hombre parado sobre el vacío, la borré a los 3 días, porque cada vez que la abría, la figura estaba en un lugar diferente del encuadre, como si caminara. Me llamo Esperanza Ruiz, tengo 38 años. Trabajo como enfermera en el turno nocturno del IMSS en San Luis Potosí. Tomo el autobús de regreso a casa todas las noches, porque vivo en un municipio a 40 minutos de la ciudad. La ruta la conozco de memoria. Los mismos choferes,
las mismas paradas, la misma gente, o eso creía. Lo que pasó hace 4 meses cambió cómo veo el trayecto de regreso, cambió cómo veo a la gente que viaja de noche y cambió algo más que no sé cómo nombrar todavía. Era jueves, 11:20 de la noche. Subí al autobús en la parada de siempre. El conductor era Rodrigo, al que conozco de saludarlo desde hace 2 años. Éramos pocos pasajeros. Yo me senté en mi lugar habitual, tercera fila derecha, junto a la ventana, y saqué mis audífonos. Antes de ponérmelos, noté a la niña. Estaba sentada sola en el asiento de enfrente, al otro lado del pasillo. Tendría 8 o 9 años. Vestido azul marino, trenzas, mochila de mariposas en el regazo, sola, a las 11 de la noche, en un autobús de carretera. Miré hacia atrás buscando algún adulto que fuera con ella. Nadie. Miré al conductor por el espejo. Rodrigo conducía tranquilo. Nadie más parecía haber notado que había una niña pequeña viajando sola de noche. Hola, ¿estás bien? ¿Vienes sola? La niña giró la cabeza hacia mí muy despacio, unos ojos enormes, muy oscuros, y una expresión que no supe leer bien. No era miedo, no era tristeza, era algo más parecido a la concentración, como si estuviera intentando recordar cómo hacer algo que no había hecho en mucho tiempo. Voy a casa, dijo. ¿Y dónde está tu mamá? Me está esperando. Le pregunté cómo se llamaba. Me dijo Valentina. Le pregunté en qué parada bajaba. Señaló hacia adelante con un dedo sin decir nada más y volvió a mirar por su ventana. Decidí quedarme alerta. Como enfermera he visto suficientes situaciones de riesgo con menores. No iba a bajarme sin asegurarme de que alguien la recibía. Pasó la primera parada. La niña no se movió. Fue en la segunda parada cuando el autobús frenó y subió una mujer de unos 40 años cargando bolsas del mercado. La mujer avanzó por el pasillo y cuando pasó junto al asiento de la niña, se detuvo. La miró y se cambió 3 filas más atrás, aunque había asientos libres más cerca. Eso me pareció raro. La tercera parada era la mía. Me levanté y me acerqué a la niña antes de bajar. Oye, Valentina, seguro que alguien te espera. La niña no me miró. Siguió viendo por la ventana. Ya llegué muchas veces, dijo, pero nunca puedo bajar. No entendí qué quería decir. Le toqué el hombro para que me mirara. Estaba fría. No fría como cuando uno tiene frío. Fría como cuando tocas algo que lleva mucho tiempo sin temperatura. Me bajé del autobús sin decir nada más. No supe qué hacer. Me quedé en la parada viendo el autobús alejarse. Vi la ventana donde había estado sentada la niña, la silueta de las trenzas recortada contra el vidrio. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente busqué a Rodrigo en el WhatsApp de la ruta. Pregunté por la niña del vestido azul. Hubo silencio largo antes de que respondiera. Esperanza, en ese autobús anoche no viajó ninguna niña. Tú fuiste la única pasajera que subió en esa parada. Los otros 2 que venían ya estaban desde la terminal. Le dije que no era posible, que yo la había visto, que habíamos hablado. Rodrigo tardó otro rato en responder. Luego me mandó una imagen, una nota interna de la empresa, fechada hacía 6 años. Un aviso a conductores sobre una ruta específica, nuestra ruta. La nota decía que varios conductores habían reportado a una niña sola viajando de noche en ese tramo. Siempre el mismo vestido azul, siempre las mismas trenzas, siempre decía que iba a casa. La nota terminaba con una línea que releí 4 veces. Se solicita a los conductores no interactuar con la pasajera, bajar la velocidad al mínimo en el tramo del kilómetro 23, no detenerse bajo ninguna circunstancia en ese punto. El accidente que originó estos reportes ocurrió en dicho kilómetro hace 6 años. La menor que viajaba con su madre no sobrevivió. Dejé de tomar ese autobús. Empecé a pagar taxi aunque me cuesta el triple. Pero hay noches, cuando el taxi pasa por el kilómetro 23, que miro hacia la cuneta casi sin querer. Y a veces veo una mochila de mariposas tirada en el pasto. Y a veces no hay nada. Lo que más me persigue no es haberla visto. Es lo que dijo, que llegaba muchas veces, pero nunca podía bajar. Cuando le toqué
Toqué el hombro para preguntarle si alguien la esperaba. Ella ya estaba girando la cabeza para responderme antes de que yo abriera la boca, como si supiera exactamente lo que iba a preguntarle, o si lo hubiera escuchado antes, muchas veces antes. Lo que voy a contar ahora lo recibí en un audio de WhatsApp hace 5 meses. Me lo envió un número que no tenía guardado. Cuando intenté responder, el número ya no existía. Lo que escuché en ese audio de 4 minutos y 32 segundos es lo que no me dejó dormir durante 3 semanas y lo que estuvo a punto de hacerme cerrar este canal para siempre. Lo voy a transcribir exactamente como lo escuché, sin cambiar nada. Hola, no sé quién eres, pero encontré este número en un papel dentro de la guantera del autobús donde estoy atrapado. Y el papel decía que si alguna vez escuchabas esto, era porque yo ya no había podido salir. Me llamo Daniel Orozco. Soy conductor de autobús de la línea Estrella Roja, ruta Puebla-Veracruz, turno nocturno. Llevo no sé cuánto tiempo manejando y no puedo parar. Escucha esto bien. No puedo parar. Intenté frenar hace horas. El pedal está, pero no funciona. El motor no se apaga. Las puertas no se abren. Mis pasajeros eran 28 cuando salí de Puebla. Llevan dormidos desde que pasé Perote y no despiertan. Los llamé. Los paré en un semáforo. No despiertan, pero respiran. Los vi por el espejo. La carretera no termina. Pasado el letrero de entrada a Veracruz 4 veces. Lo sé porque tengo marcado en el parabrisas con un bolígrafo 4 rayas. Cada vez que veo el letrero, hago una raya. La 5ª vez que pasé el letrero, no hice raya, porque la 5ª vez había alguien parado debajo del letrero. Un hombre. No sé cómo describirlo. Estaba parado debajo del letrero de Veracruz, mirándome. Y cuando pasé junto a él, el autobús se sacudió. No como un bache, como si algo hubiera subido. Miré el espejo. Mis pasajeros seguían en sus asientos, pero al fondo, en el último asiento, que había estado vacío toda la noche, había alguien sentado. No lo miré bien. No quise. Seguí los ojos en la carretera. No lo escucho. Lo escucho respirar desde el fondo, muy despacio, muy tranquilo, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Han pasado 2 cosas desde que subió. La primera es que el velocímetro dejó de funcionar. No sé a qué velocidad voy, pero el paisaje pasa muy rápido, demasiado rápido. La segunda es que el espejo retrovisor central se cayó solo hace 20 minutos. Se cayó y no pudo recogerse, porque no veo el suelo del pocillo. Está oscuro ahí abajo, de una manera que no debería estar oscuro. Oye, hay algo que necesito decirte. Empiezo a recordar cosas que no deberían ser recuerdos todavía. Recuerdo haber salido de Puebla. Recuerdo los primeros pasajeros subiendo. Recuerdo el olor a café que traje en un termo. Pero también recuerdo, y esto es lo que me está poniendo mal, también recuerdo haber llegado a Veracruz. Recuerdo haber apagado el motor. Recuerdo haber bajado. Y recuerdo lo que pasó después de bajar. Creo que llevo más tiempo en este autobús del que pienso. Creo que el letrero de Veracruz que sigo viendo no es el letrero de entrada a la ciudad. Hay una última cosa. Hace un momento, sin querer, El que da al pasillo del lado de las ventanas, y vi al pasajero del fondo. No voy a describir lo que vi, no porque no quiera, sino porque mientras lo miraba por el espejo, entendí que llevaba tiempo mirándome a mí. No en el espejo, directamente, a través del espejo, como si el espejo fuera una ventana y él estuviera al otro lado mirándome por ella, desde antes de que yo supiera que existía. Y alguien escucha esto. No paren en la carretera de noche aunque vean un autobús parado con las luces encendidas. No se acerquen, no llamen, no miren hacia las ventanas. Si alguna vez manejas de noche y en tu espejo retrovisor ves el último asiento ocupado por alguien que no recuerdas haber subido, no lo mires, no le hables, sigue manejando. Llega a donde ibas lo antes que puedas y cuando llegues, no mires atrás para ver si todos bajaron. El audio termina ahí. 4 minutos y 32 segundos. Busqué a Daniel Orozco. Busqué en registros de conductores de Estrella Roja. Encontré el nombre en un artículo de periódico local de Puebla de hace 8 meses. Daniel Orozco.
41 años, conductor de autobús, reportado como desaparecido junto con su unidad y 28 pasajeros en la ruta Puebla-Veracruz. El autobús nunca llegó a su destino. Las cámaras de la autopista registraron el vehículo pasando el kilómetro 180 a las 2:14 de la madrugada. Después de ese punto no hay más registros. No se encontró el autobús, no se encontraron los pasajeros. El caso sigue abierto. El artículo tiene fecha de hace 8 meses. El audio me llegó hace 5. Todavía no sé quién lo grabó. Todavía no sé cómo llegó a ese papel dentro de la guantera. Todavía no sé desde dónde me lo enviaron. Lo único que sé es que esta noche, antes de grabar esto, revisé mis mensajes y el número que me envió el audio, el que decía que no existía cuando intenté responder, y ha vuelto a escribirme. Un solo mensaje, sin texto, solo una imagen, el interior de un autobús vacío de noche, tomada desde el asiento del conductor, el pasillo largo y oscuro, los asientos vacíos a ambos lados. Y al fondo, en el último asiento, algo que no debería estar ahí. No voy a describir lo que es, o si alguna vez toman un autobús de noche y sienten que alguien los observa desde el fondo, hagan una cosa, no miren.